Bueno, faltan unos 2 minutos. Como ya está Javier aquí, vamos a empezar. Hoy yo creo que le conocéis. Vamos, yo le conozco. Se llama Javier Arries, como habéis visto en el programa. Él es físico, escritor y profesor de informática. Y tiene un último libro que ha sacado, que le tenéis ahí, que se llama Magia y religiones nórdicas. Colabora en distintos medios, es articulista, y yo creo que lo mejor es que ya nos empieces a contar el tema que has venido a dar. Gracias, Javier. Muchas gracias. Bueno, lo primero... ¿Se me oye bien? Sí, ¿no? Sí, perfecto. Vale, lo primero, evidentemente, agradecer a Sol y a todo el grupo EPTA que me haya invitado a participar en estas jornadas. Agradeceros vuestra asistencia. Y bueno, nos vamos a meter en un mundo frío y lleno de bosques y lleno de magia también. El libro anterior que escribí se llamaba Magia en el Antiguo Egipto. Y bueno, pues claro, evidentemente, fijaros el salto, ¿no? Salto tremendo desde las dunas del desierto hasta esos bosques del norte. Lo que es curioso, llevo ya muchos años investigando las tradiciones mágicas, me encanta el pensamiento mágico, me encanta la magia de todas las culturas y siempre encuentro en ellas que es algo lo que realmente me fascina. Pese a lo lejanas que están, pese a lo diferentes que son, los principios básicos en los que se basan son siempre los mismos. Por ejemplo, hay una magia de los nudos en Egipto, en el Antiguo Egipto, hay una magia de los nudos en la magia nórdica. Es curioso que los mismos principios están prácticamente diseminados de manera universal y geográfica por todo el planeta. Nos vamos a dedicar a entender un poco cómo eran estas prácticas. Voy a hacer algo además que no suelo hacer en muchas conferencias porque si hay algo que a mí me gusta es el rigor. En esas 400 páginas vais a encontrar pues textos medievales, las sagas, todo tipo de testimonios escritos, también de autores latinos como Tácito, etcétera, hallazgos arqueológicos, es decir, lo que se sabe realmente de las creencias y de las prácticas mágicas de lo que llamaríamos pueblos germanos, desde que aparecen en la historia los germanos hasta la actualidad, incluido pues los neopaganismos que han surgido en estos tiempos, etcétera, ¿no? Dedico, por ejemplo, también un capítulo a la caza de brujas en Islandia, en Noruega, en Dinamarca, en Suecia, porque tienen también sus características propias y evidentemente esos brujos y brujas que fueron quemados en el norte traían consigo todo un bagaje pagano detrás, evidentemente luego satanizado, ¿no? Cuando llegan las nuevas religiones, pues evidentemente los viejos dioses se convierten en demonios y es algo lógico. Bien, vamos a rastrear esas creencias, pero como os digo, me gusta siempre ceñirme a lo histórico, a lo que sabemos, porque de runas, de encantamientos mágicos, pues se ha escrito mucho, pero se ha escrito sobre todo fabulado. Hay, por ejemplo, un famoso libro en el que se habla de las runas como medio de adivinación, en el que hay una runa blanca, la runa de Odín. Nunca existió, jamás existió. Entonces, lo que he hecho ha sido ceñirme a lo que realmente sabemos. Y luego lo que yo pienso es que cada cual sigue un camino y que las visiones, por decirlo así, que tú tienes en tu camino espiritual o como quieras llamarlo, son propias y no tienen por qué servirle al resto. Es decir, si tú en tu imaginación o en tus simbolismos o en tus meditaciones has visto esa runa blanca, pues adelante. Pero no es lo que históricamente podamos dar como confirmado. Así que lo que vais a ver aquí son cosas que realmente sabemos que ocurrieron y que realizaron estas gentes. Y vamos a empezar por tener una pequeña visión de cómo concebían el mundo los nórdicos, los germanos, etcétera. De donde tenemos más información sobre esta cosmovisión, la más detallada, pues procede de unos textos mitológicos que se llaman poéticos también, que son las Edas, que ya están escritos en la Edad Media, pero en un tiempo todavía cercano, en el que todavía los elementos paganos convivían con los elementos cristianos, de modo que es bastante fiable, aunque de vez en cuando hay que tamizarlos y quitarle esa
pátina, ¿no?, del nuevo cristianismo que ha llegado, pero es fácil sacar esa cosmovisión de mundos antiguos. Fijaros, es una cosmovisión riquísima. No estamos solos. Desde el punto de vista de un nórdico, este mundo es algo vivo, es algo en el que no solamente hay seres humanos, animales y plantas creciendo. Detrás de todo eso hay vida, y vida invisible, vida oculta, vida que no vemos. El mero hecho de que no la veamos no significa que no podamos percibirla o sentirla, y de hecho hay gente, entre los germanos, muchas sacerdotisas, por ejemplo, nos habla Tácito y otros autores de sacerdotisas, son capaces de penetrar en esos mundos y de traer información de ellos. Es un mundo complejo, como digo, un mundo que está simbólicamente representado por un árbol de la vida que aparece, lo que os decía antes, la universalidad de las creencias que a mí me fascina. Hay un árbol de la vida en la Cábala, el Adán, el Sefirot, ¿no?, el conjunto de las Séfiras. Hay un árbol de la vida en las creencias de los chamanes del centro de Oriente. Hay un árbol de la vida también, como no, en la mitología nórdica. Es un árbol que hunde sus raíces en los mundos más profundos, más, digamos, más oscuros, y que se eleva hacia la luz hasta el mundo del fuego, donde la luz, evidentemente, es ígnea y total, ¿no? Y atraviesa mundos. Y en ese recorrido, fijaros, son los siguientes. Desde arriba hasta abajo, desde la copa hasta las raíces. El Muspelheim es ese mundo de fuego donde viven los gigantes del fuego, que aparecen en muy pocas ocasiones. Aparecen ya prácticamente en el Ragnarok, guiados por el gigante Surd, que es el que hunde en el fuego prácticamente al viejo mundo, pero ojo, para dar lugar a uno nuevo. Debajo de ese Muspelheim, donde viven esos gigantes del fuego que no tienen nada que ver con los gigantes de la escarcha, que representan más a fuerzas caóticas y oscuras de la naturaleza, está Asgard. Seguro que habéis oído hablar de Asgard. Es el mundo de los dioses. Pero no todos los dioses son iguales en la mitología nórdica. Hay unos que son de unas características que son los ases. Son como una especie de clan. Los ases son dioses que proceden seguramente de ese pasado indoeuropeo, porque son dioses aficionados a la guerra. Son dioses llenos de ideología asociada a la justicia, a la guerra, a lo belicoso. En ellos hay diferentes mundos, cada dios tiene su propia casa, por decirlo así, casas enormes, con patios gigantescos. Entre ellos está el famoso Valhalla, que es el palacio donde Odín recibe a los Einherjar, a los que han caído en combate. O el Folvanger, que es la casa de Freya. Fijaros también en esta curiosidad. Todos estamos acostumbrados a tener una idea extrema, a veces violenta, de los vikingos en este caso, de los germanos en general. Nos imaginamos a esos muertos en combate, recogidos por las valquirias, llevados al Valhalla. No, se reparten. Están repartidos. El dios de la guerra y, ante todo, de la sabiduría, que es Odín, se lleva la mitad. La otra mitad le corresponde no a una diosa Asia, no a un As, a una Vania, a una Van, a una diosa Van, a una diosa de la fertilidad, ni más ni menos que a la diosa de la belleza, a Freya, y diosa de la fertilidad. La mitad de los muertos en combate, por combativo que seas, unos van a un lado, otros a otro. ¡Qué dicotomía! ¡Qué curiosidad! Estas cosas dan que pensar. Debajo de ese mundo, del Asgard, está lo he puesto al revés, está el Vanaheim, el mundo de los vanes, el mundo donde vive, por ejemplo, Freya. Y debajo de ese mundo de esos dioses vanes está, ahí sí, el dios Alfheim, el mundo de los elfos de la luz. Podríamos asociarlo a los mundos más altos de la atmósfera, ¿no? Aquellos donde hay más luz, aquellos donde la luz del sol brilla con más fuerza, de manera simbólica, porque para ellos eran mundos absolutamente aparte unos de otros. Justamente después nos encontramos con nuestro propio mundo, Midgard, que vendría a ser algo así como la tierra de en medio. Fijaros, las relaciones con Tolkien son evidentes, son absolutas aquí. También se le llama Manaheim. Mana, hombres, Heim, mundo, el mundo de los hombres. Somos un mundo intermedio. Y por encima de nosotros están esos elfos de la luz y los dioses, y esos extraños gigantes del fuego. Y por debajo empezamos a profundizar y empezamos a alejarnos de esa luz primordial. Y nos encontramos, por un lado, con el Jotunheim, con el lugar de los gigantes, que está como casi al lado. Yo me imagino que los germanos, cuando veían las grandes cordilleras, se imaginaban también, lo veían todo como vivo, se imaginaban que eso era el comienzo de un mundo donde vivían gigantes del mismo tamaño que eso que estaban viendo allí, del mismo tamaño que las montañas. Los gigantes son una representación metafísica de las fuerzas del caos, de las fuerzas de la naturaleza que no tienen ningún tipo de regulación, que son absolutamente brutales, pues agua que se desborda, nevadas impresionantes, ese tipo de cosas. Por debajo, si vamos
descendiendo en este nivel de mundos, nos vamos a encontrar con el Niflheim, el mundo de niebla. A su lado está el Svartalfheim, el mundo de los elfos oscuros, que no es que sean oscuros porque sean malos, es que viven en un mundo de poca luz, ¿no? Como tenebroso. Pero eso no les convierte en algo negativo, por decirlo así. Y en ese Niflheim, ya debajo de él, y en la parte más oscura y más profunda, está el Helheim, el mundo de Hel. Hel es una hija de Loki, un dios que seguramente conocéis, aunque sea por las películas y los cómics. Loki es una especie de dios trapacero, una figura clásica también en muchas mitologías, un dios astuto que está enredándolo todo continuamente y que es el que hace que las cosas avancen a veces a sitios a los que no conviene llegar. Y uno de sus hijos, que generalmente son monstruosos, es la diosa Hel, y la diosa Hel es la que tiene a su cargo a todos los difuntos que no han destacado en la vida y que de alguna manera pues forman esa hueste de gente que no ha destacado mucho en la vida y que anda por ahí en el mundo de las sombras. Fijaros qué mundo tan rico. Todo está lleno, todo está vivo. Es una concepción fuertemente animista, cargada de dioses, de criaturas. Incluso dioses no sería la palabra correcta, porque fijaros que tenemos ases, tenemos vanes, digamos que criaturas metafísicas con cierto tipo de poderes o de características, y todo eso está lleno, y estamos viviendo en mundos que no se ven, todos reunidos alrededor de ese árbol. Árbol que además está ocupado en algunos lugares por gente particular, por personajes muy peculiares, entre ellos las Nornas, importantísimas. 3 mujeres, igual que las parcas griegas. 3 mujeres que son representadas como una niña, como una joven, o una mujer adulta y como una anciana, ¿no? Las 3 fases lunares, las 3 fases, ya lo sabéis, ¿qué os voy a contar? Son las 3 diosas, no las 3 partes de la divinidad. Son las mujeres que tejen el destino, son las tejedoras. Para mí son fundamentales. En todas las mitologías aparecen como un poco apartadas y sin embargo son las que dirigen el cotarro, porque hasta los propios dioses forman parte del tapiz que ellas tejen. Y es su voluntad la que prácticamente domina sobre ellas. El destino es un concepto importantísimo dentro de la magia y de las creencias de los nórdicos. El destino es algo que tejen estas mujeres y nada puede escapar a ellas. Ellas están debajo de una de las ramas del árbol y gracias a ellas que lo riegan, el árbol sobrevive a los muchos personajes que viven por allí, ciervos, todo tipo de seres que lo van royendo en sus raíces. Hay un dragón, una serpiente vieja, antigua, que lo está envenenando, otra serie de criaturas también que roen sus raíces. Y hay gente que lo cuida y gente que lo malcuida. Entre ellos estamos nosotros, ¿no? Nosotros también somos a veces gente que cuidamos poco nuestro mundo. Otros personajes: Sol y Mani, el sol y la luna, la concepción del mundo. Para ellos ven 2 astros que corren en el cielo. Y evidentemente la forma mejor de representarlos es como una divinidad que va en un caballo o en un carro recorriendo el cielo. Sol, en este caso, que así se llama la diosa que no Dios, es una diosa, el sol es femenino, y es una mujer que recorre todos los días en su carro, va siendo perseguida por un lobo, y su hermano, Mani, de noche, sigue también con esa carrera con otro lobo que le persigue. Lobos que les darán caza cuando llegue el último día, por decirlo así, el Ragnarok. Y que también explican los eclipses, ¿no? Como en otras muchas mitologías. Otro elemento fundamental, no me voy a extender mucho porque entonces estaríamos horas hablando de esta cosmovisión. El Bifrost, el arco iris, pero para que veáis la poesía que subyace detrás de todo esto. El Bifrost es el arco iris, y el arco iris, para los nórdicos, cuando lo veían, era que se hacía visible el puente que comunicaba nuestro mundo con el Valhalla. Y los dioses y todo tipo de criaturas iban hacia el Valhalla atravesando el Bifrost. Todos salvo uno, Thor, que tiene la costumbre de viajar en un carro llevado por 2 cabras, y esas cabras rechinan sus dientes y sus pezuñas de una manera atroz y salvaje, y el propio Thor es el dios del trueno, así que si pisara el Bifrost lo rompería en 1000 pedazos. Se ve obligado a andar a pie por debajo del Bifrost mientras los demás acuden a la asamblea sobre él. Bien, pues como os digo, una pequeña visión, ¿no?, de ese mundo que ellos veían. En esta visión, la magia es básica, la magia es fundamental, la magia es la que provoca que el mundo sea como es. Y todos sabemos que el dios principal del panteón es Odín, y el propio Odín ya es un dios mago.
Todos le conocemos generalmente mucho como, pues como el dios de la guerra, ¿no? El dios de la guerra que se lleva a esos Einherjar muertos en combate. Pero es un dios sabio, es un dios que conoce todo. Conoce incluso su propio destino y lo asume perfectamente porque sabe que tiene que ser así. Fijaros, es un dios además cuyo nombre y cuyas hazañas están conectadas muy directamente con el mundo del chamanismo, que es otra doctrina que a mí me encanta y me apasiona. Pues Odín está lleno de estos puntos de chamanismo. Su propio nombre, el propio nombre antiguo, porque Odín digamos que es la versión nórdica, por decirlo así, ¿no? Después del protonórdico empiezan a derivar los nombres unos y otros, pero del protogermánico y del germánico tenemos Wodanaz. Lo del az es un sufijo que significa as, Dios, es decir, sería Wodan, y Wodanaz sería el dios Wodan. Pero Wodaz ya de momento deriva de la palabra vidente, ya nos va indicando cosas sobre la naturaleza del dios. En gótico, Wods significa poseído, pero no poseído a la manera de lo que podríamos entender, por ejemplo, entre un medium, ¿no? Dentro del espiritismo. Es decir, no es poseído por un espíritu concreto que habla a través del medium o se manifiesta a través de él. Es poseído por un furor divino. Furor que te lleva a hacer cosas extraordinarias, a saltar sobre el fuego, a brincar, a hacer hazañas. Bueno, pues el propio Dios está poseído por ese furor. De hecho, en inglés y en norso antiguo, la palabra que define el comienzo de su nombre, Odur, Od, significa, entre otras cosas, loco, furioso, frenético, como puede volverse el chamán cuando entra en trance y empieza a hacer cosas extrañas delante de su pueblo porque está en comunicación en ese momento con esa otra realidad y viendo a los habitantes de ese otro mundo. También está conectado con palabras que significan mente, alma, con la rima, con la poesía y con el canto. Y aquí en la magia nórdica tenemos la unión perfecta entre el arte, la poesía y la magia. El mago, igual que los vikingos, igual que los guerreros eran celebrados por sus hazañas, pero eran celebrados también por su saber en el arte de versificar. Y un vikingo que supiera rimar, que fuera también un escaldo, un poeta, era tenido por alguien grande, alguien que tenía el don de la palabra, la magia de la palabra. Más nombres de Odín, fijaros, hay decenas de nombres mediante los cuales se designa al dios. Algunos, Valfoder, padre de los muertos. Eso lo vincula con esos elementos chamánicos, como os decía antes. Gladbreeder, experto en hechizos. Galderfoder, el padre de los encantamientos. Fat Galder, padre de los hechizos. Fjolsvider, el muy sabio. Ropter, el sabio. Grafthornir, el frenético, el que entra en frenesí. Elementos, como veis, de chamanismo puro. De hecho, fijaros, es un dios que cabalga en un extraño caballo. Un caballo de 8 patas. Se llama Sleipnir, resbaladizo. Es un caballo gris. Es un caballo que tiene 8 patas y que le puede llevar a cualquier parte. Es un caballo que a mí me recuerda mucho al tambor de los chamanes, precisamente, que muchas veces llaman ciervo o caballo a su tambor. Y el repicar de esos 8 cascos suena mucho al tamborileo. De modo que ese tambor que te lleva a través de los mundos para el chamán es una imagen perfecta para Odín viajando a través de los mundos y practicando ese chamanismo. Odín graba runas en los dientes de su caballo, lo cual evidentemente refuerza y duplica su poder. Con él, además, igual que hacen los chamanes, viaja hasta el mundo de los muertos para obtener información de los muertos. Viaja, en un caso, al Helheim para consultar a una volva, a una vieja bruja vidente que ya está muerta, para saber cosas que él necesita saber. En otra ocasión, uno de sus hijos, Hermod, viaja también sobre este caballo para visitar a Balder, uno de los hijos de Odín, que será un poco, su muerte será la que provoque el Ragnarok, que lo precipite todo, por decirlo así, y para tratar de recuperar su alma viaja sobre Sleipnir, llega hasta el Helheim y trata de llevarse a Balder. Fijaros que esto es una de las cosas típicas que hacen los chamanes, viajar al submundo porque alguien ha enfermado, porque ha perdido su alma, y viajan al submundo para recuperarla, traen el alma de vuelta que se ha perdido, y cuando ese alma se vuelve a reincorporar al cuerpo que le corresponde, la persona sana. Bueno, pues es lo mismo, fijaros con que bajo un matiz muy rico de creencias que parecen muy diferentes subyacen elementos comunes. Lo que veis ahí, por cierto, es la piedra de Tiangvide, que es una piedra rúnica, y pues ahí veis al propio Odín, que está llegando al Valhalla, veis las 8 patas de Sleipnir, y hay una mujer que le ofrece como 2 cuernos, ¿lo veis? O al menos uno de ellos es un cuerno de bebida. Es muy posible, o representa una sacerdotisa, o lo más probable es que representa una valquiria,
una de las doncellas que están en el Valhalla y que reciben a los difuntos dándoles, pues lo primero, un vasito de hidromiel, que además es un símbolo de conocimiento, no es una bebida cualquiera. Cuando tú bebes hidromiel, hombre, bebes hidromiel físico, bebes cerveza, pero desde el punto de vista metafísico, esos licores lo que contienen son una metáfora de la sabiduría. Más elementos mágicos dentro de Odín, es el que más tiene, diría yo. De hecho, está empeñado en ser sabio. Y hay un pariente suyo, un gigante llamado Mimir, que vive pues en una de las raíces del árbol sagrado, del Yggdrasil. Y él tiene una fuente, cuida una fuente, de la que emana precisamente ese hidromiel. Y ese hidromiel es la fuente de la sabiduría. Quien consigue beber de ese hidromiel se convierte en sabio. Y Odín es alguien que desea la sabiduría a toda costa. Llega allí y le dice a Mimir, por favor, a su pariente Mimir, gigante, déjame beber del agua de la sabiduría, del hidromiel de la sabiduría. Y Mimir le dice, tienes que darme algo a cambio. Y ese algo a cambio es ni más ni menos que un ojo. Y esto es una lección. Hay varias lecciones aquí. Hay muchas lecturas. Cuando leáis acerca de sagas, mitos, etcétera, fijaros en que siempre va a haber más de una lectura. No os creáis solamente el trasfondo literal, porque hay mucho en lo que pensar. El saber cuesta. El saber no se te da porque sí. El saber es sacrificio, es un camino que te lleva años, es un camino que está lleno de espinas y en el que tú vas dejando cosas y aportándote otras, te vas dejando aquello que es más pesado de ti y vas recibiendo otras cosas, pero eso cuesta. Y en este caso le cuesta un ojo. Pero es que además fijaros que en la mayoría de las mitologías, los seres que tienen un solo ojo, o son seres deformes medio ciegos que representan las fuerzas más descabaladas de la naturaleza, o bien son dioses que tienen un ojo mirando hacia adentro. Es decir, el ojo que mira hacia afuera es el ojo que percibe lo que hay en la realidad exterior, pero el otro ojo que no tienen aparentemente es que está hacia adentro y mira hacia esos mundos internos. De modo que Odín es tuerto, pero no ciego. Es tuerto cuando aparece entre los hombres y nosotros no le vemos el ojo, pero ese ojo está ahí. Y de hecho ese ojo permanece todavía en el caldero de Mimir, porque supuestamente el Ragnarok todavía no ha tenido lugar, y Mimir bebe todos los días de ese hidromiel con ojo de Odín dentro. Otro elemento que lo convierte en un mago poderosísimo. Y esto es una historia que está relatada por él mismo, él es el protagonista y el que lo relata en el Runatal. Es cómo obtiene las runas Odín. Y fijaros, ahora lo comento, pero fijaros la potencia y la fuerza de este escrito. Sé que colgué del árbol azotado por el viento 9 noches enteras, herido por la lanza, entregado a Odín, yo mismo, a mí mismo, de aquel árbol del que nadie sabe el origen de sus raíces. Pan no me dieron, ni cuerno de bebida, hacia abajo miré, cogí las runas, gritando las tomé, y entonces caí. Es una escena de sacrificio, pero fijaros que esta escena de sacrificio es muy peculiar. El dios es el mismo al que él se sacrifica, es el oferente, el ofrendado y la ofrenda. Es las tres cosas. Es muy curioso. En un sacrificio normal hay un sacerdote que ofrenda, hay una ofrenda que ofrenda y hay una tercera entidad, la divinidad a la que se ofrenda. Aquí todo él, esas tres cosas, son él mismo. Se cuelga del árbol sagrado, se ahorca. No tiene su porqué también. Cuando nos ahorcamos, cuando nos colgamos o sentimos presión, la falta de oxígeno nos puede hacer visiones, y de hecho ha sido utilizado en algunas, con más o menos éxito, en más de una sociedad ocultista, precisamente para obtener conocimientos de ese tipo. Bueno, pues tiene su porqué. Entonces, con la lanza, una lanza mágica además, una lanza que nunca hierra su tiro y que vibra fuertemente cuando la lanza, se autosacrifica y permanece durante 9 noches. 9 noches. 9 es un número mágico, muy mágico dentro de la mitología nórdica. De hecho, es el número en el que todo aquel que quiera practicar ese tipo de magia debería fijarse siempre. Eso y el jueves, que es el día de Donar, de Thor, que es prácticamente todas las sagas, cuando alguien hace algún tipo de elemento mágico, lo hacen ese día. Bien, pues 9 noches. 9 noches que son también los 9 mundos en los que el chamanismo, sobre todo el siberiano y el chamanismo del Asia Central, cree también. El número 9 también es peculiarmente popular entre los chamanes de Siberia, ¿no? y del centro de Asia. Colgando del árbol sagrado. Y de repente, después de estar 9 noches azotado por el viento, sin comer, sin beber, ante él aparecen las runas. Y se adelanta, las coge y ya tiene ese conocimiento. Un dios de la magia, un dios de la sabiduría.
Tiene además muchas, como os decía antes, muchos paralelismos también con tiene rasgos chamánicos, todo lo que queramos ver. Por ejemplo, espíritus ayudantes. Los chamanes tienen sus espíritus ayudantes que a menudo son sus alter ego. Es decir, por un lado parecen entidades aparte, pero por otro lado parece una proyección del propio chamán. En este caso, Odín tiene 4, 2 pares. Un par de cuervos, Hugin y Munin, memoria y entendimiento. Y 2 lobos, Geri voraz y Freki codicioso. Son sus espíritus ayudantes. Lobos, cuervos, etcétera, son de los favoritos, los osos también, en algunos casos, de los favoritos entre los Naiví, por ejemplo, entre los chamanes Sami, entre los chamanes lapones, que generalmente suelen tomar esa forma. Los 2 cuervos son especialmente simpáticos, no son cuervos. Debemos eliminar esa imagen del cuervo como ser feo y maligno, porque es un ser súper inteligente y está siempre pendiente de todo. Y los cuervos, Hugin y Munin de Odín, lo que hacen es todas las mañanas parten de sus hombros, se dan una vuelta por el mundo, lo miran todo y luego se lo cuentan a Odín. Y Odín sabe, gracias a sus espíritus ayudantes. Ahí tenéis 2 representaciones más o menos románticas. Evidentemente lo del casco del Hade con alas es una representación romántica que no tiene mucho que ver con la realidad. Quizá el de la derecha, pues el jubón y tal, sea más parecido. Hay unos personajes fascinantes, de los que también trato en el libro, porque casi merecen un libro aparte. Son las valquirias, las doncellas guerreras. Ahí tenéis 2 representaciones. Una es de la isla de Finn, en Harby, Dinamarca, y la otra es la que os he puesto antes, de la piedra de Tianbith, una ampliación de esas valquirias. Valquirias que a menudo se representan pues como mujeres hermosísimas, de largas cabelleras doradas, con cascos alados sobre los caballos que van a recoger a los muertos en combate, pero que nada más lejos de la realidad. Deberían tener un aspecto espantoso. Son señoras, doncellas, que por un lado vienen a recoger a los que caen en combate. Son guerreras. Sus nombres te ponen los pelos de punta, furor de escudos, tormenta, o sea, son tremendas, son doncellas que de bonitas y remilgadas no tienen absolutamente nada, pero además tienen otra cosa, un contrapunto, aparte de que están asociadas con los antepasados, con la muerte, están enlazadas directamente con la sabiduría. Las valquirias aparecen a determinados mortales y les enseñan cosas. A héroes, por ejemplo, como Sigfrido, el famoso Sigfrido, es una valquiria la que le enseña el arte de las runas, aquella a la cual él mismo libera del fuego, pero ella le da el conocimiento. Debemos verla entonces también como estos personajes. Hay personajes parecidos, por ejemplo, en la mitología hindú, mujeres sobrenaturales, de aspecto terrible, que se aparecen de una manera, para el yogi son algo bellísimo. ¿Por qué? Porque son una representación de la sabiduría. Para el resto de los mortales son horribles, porque estamos metidos en la avidia, en la ignorancia y las vemos feas. Pero para el yogi son hermosas, porque son el mismísimo conocimiento. De modo que el guerrero que ve una valquiria la ve como algo hermoso. Desde fuera, en algunos casos incluso se representan como cuervos que vienen cabalgando sobre lobos y que acuden a la batalla, como fieras que van a devorar los cuerpos. O sea, las descripciones son realmente apabullantes. Y una de estas valquirias, antes os hablaba de ese héroe Sigfrido, en una de las sagas su nombre es Sigurd y esta valquiria es Sigdrifa. Y hay un texto en el Sigdrifumal donde se nos habla de cómo Sigurd encuentra a la valquiria encerrada en un círculo del cual tiene que romperlo, y cuando lo consigue, ella le cuenta el secreto de las runas. Y hay una oración que quiero compartir con vosotros porque es una maravilla. Es lo que se conoce como la oración pagana. Dice así: salve, día, salve, hijos del día, y a la noche, y a su hija, ahora. Míranos aquí con ojos amorosos, que esperan que alcancemos la victoria. Salve a las diosas, diosas, salve, y a toda la generosa tierra. Danos sabiduría y elocuencia, y manos curativas de por vida. Me parece una poesía pura, llena de magia, de poder y de encantamiento. Fijaros en lo que dice esta valquiria. Es la victoria sobre uno mismo ante todo. Las manos curativas, el canto a la tierra, al sol, a los dioses, a la luna. No hay nada más hermoso, ¿no? Y más íntegro que eso. Bueno, estas doncellas, como os digo, están ligadas a Odín, y son ellas, como os digo, las que bajan pues a llevarse a los guerreros en combate. Uy, que me voy de tiempo, me enrollo mucho. Thor, otro dios del que seguramente habéis oído conocer. Olvidaros del estereotipo de Marvel. No lleva esos extraños calzoncillos negros con esas cosas raras, no es rubio,
no lleva esos cascos con alas, es pelirrojo. Es pelirrojo, es conocido también como barba roja, tiene una densa barba de color rojo. ¿Y por qué es pelirrojo? Pues es lo más normal, es el dios del trueno y la tormenta y las atmósferas, esos cielos atormentados, nunca mejor dicho, son de ese color, ¿no? Como os digo, es un dios, bueno, temible, ¿no? Que viaja en esas, fijaros esas dos representaciones, con su carro y las dos cabras que van delante de él, que si pasaran por el Bifrost lo romperían, están continuamente rechinando sus dientes, son las chispas de la tormenta. Thor es un dios benévolo, bueno, generoso, no es astuto como Loki, no tiene nada de trapacero, digamos que es no tonto, que es listo, que sabe, incluso hay un relato en el que consigue engañar a un enano que pretende a su hija y le engaña en una especie, se enredan en una especie de juegos de adivinanzas que necesitan mucho conocimiento y mucha sabiduría, hasta que engaña al enano, llega el sol y el enano se convierte en piedra y se acabó lo que se daba. Así que tonto no es, pero es generoso, es noble, no piensa mucho, prefiere actuar, eso sí. Y hay montones de mitos. Yo os voy a poner aquí uno, porque está representado muchísimo en muchas piedras rúnicas, de modo que era muy popular. Lo que ocurrió, todo el texto, lo tenemos en la Edda y aparece ahí bien descrito, pero que además aparezca ese escrito en piedras rúnicas le da valor arqueológico, es decir, sabemos que lo que cuentan las Eddas era evidentemente lo que se creía antes de que esas Eddas, escritas ya en tiempo cristiano, pues existieran. Fijaros en esas dos piedras, a la izquierda es la piedra de Altuna, que está en Suecia, es del siglo XI, y fijaros en esa figura que tiene un martillo, es el dios Thor. Está en una barca y uno de sus pies ha roto el casco y sobresale por ahí. Lo que hay debajo en ese mogollón, en esa marabunta, es la serpiente de Midgard, la serpiente que rodea al mundo. Una serpiente espantosa, hija de Loki, que es la que pone límite al mundo y que también tendrá su parte, digamos, negativa, ¿no? en el Ragnarok. A la derecha, la misma escena en la cruz de Gosford, en Inglaterra, en el siglo X, pues veis abajo también, hay dos personas en un barco, ahí no sé si se aprecia bien, una rotura, uno que tiene un martillo y están pescando peces y aparece por ahí la serpiente. De modo que esto es digamos que uno de los relatos favoritos seguramente de la gente del norte. Os cuento sucintamente lo que ocurrió ahí. Los dioses acudieron un día a Aegir, que es un gigante, es el gigante del mar, gigante cervecero. Fijaros, no es tontería, es poesía. Si tú vas al mar revuelto y ves la espuma, ¿no parece aquello un enorme caldero de cerveza? Pues Aegir es el que, batiendo las olas, genera esa cerveza, ¿no? Esa metáfora de la cerveza. ¿Para qué acuden a Aegir? Pues vienen de una serie de cacerías y tal, y tienen sed. Y Aegir es el que tiene el poder de hacer cerveza en cantidades industriales. Aegir les dice que necesita un caldero para estos dioses. Thor solo ya se podría beber no sé cuántos calderos. Bueno, pues Tyr, otro de los dioses fundamentales de los Aser, acompaña a Thor a pedirle un caldero a casa de Hymir, que es un gigante padre de Tyr. Le piden ese caldero. Cuando llega, Hymir les invita primero, antes de darles el caldero, les invita a cenar. El hombre, pues, les da lo que tiene. Hace 3 bueyes, cocina 3 bueyes, pero el bruto que me dispense de Thor se zampa 2 y deja solo 1. De modo que ya no tienen más nada que comer para más adelante. Así que deciden, al día siguiente, salir a pescar. Thor dice, necesitamos un cebo. Y él ya está pensando en presas grandes. Él es muy grande, necesita comer mucho. Así que, del ganado que tenía Hymir por ahí, busca el toro más grande, le arranca la cabeza y dice, esto va a ser el cebo. Debería ser un toro enorme, gigantesco. Salen en la barca y avanzan. Y Thor rema tan fuerte que el mismísimo Aegir se asusta. Nos va a llevar fuera del mundo. Y casi es así, porque en realidad han llegado al límite del mundo. Allí echa su caña con su cabeza de toro y quien pica no es ni más ni menos que precisamente la serpiente que rodea al mundo, Jormungandr. Casi nada. Cuando le va a dar, cuando ya la tiene cogida con la caña, le va a dar con el martillo, pero Ymir se asusta, corta el sedal. Y entonces la serpiente consigue huir, el golpe no tiene todo el efecto que debería, y eso fijaros que cambia el destino, porque la serpiente podría haber muerto ahí a manos de Thor, y sin embargo será ella la que dé muerte al mismísimo Thor, cuando Thor acabe con ella, pero ella le envenene. Thor dará 9 pasos hacia atrás, otra vez el número 9, antes de caer envenenado por los efluvios tóxicos de la serpiente.
más magia asociada a Thor. Thor tiene evidentemente un elemento, ese martillo, que es un elemento mágico por excelencia, forjado por enanos. Allí donde lo lanza, el martillo vuelve, y donde el martillo da, las cosas se rompen irremediablemente. Hay otra historia jocosa, para que veáis que los nórdicos tenían humor, es decir, sus dioses a veces intervenían en hazañas en las que había buen humor, no eran seres a los que hubiera que tener una seriedad absoluta, ni mucho menos. Y Thor se ve envuelto en una curiosa aventura. Resulta que un gigante un día robó el Mjolnir, el martillo de Thor, con la intención de pedir como rescate ni más ni menos que a la diosa Freya. Pedir a los dioses que le den a Freya para devolverle el martillo. Vale, los dioses se reúnen. Dicen, ¿qué hacemos con esto? Dicen, pues vamos a engañarlos. ¿Cómo no? A Loki se le ocurre una trapacería. Y es que vayan disfrazados él y Thor de damas de compañía. Y esto, cuando lo leyera un nórdico, pues se partiría de risa, imaginando al bueno de Thor vestido de señora, con el Brisingamen, el collar de la diosa Freya, todo él con lo valeroso que es y mata gigantes, pues convertido ahí en una doncella que tiene que ir a rescatar su martillo como puede. Bueno, pues lo típico. Thor llega allí vestido de doncella, de novia, perfectamente con sus velos, las joyas, el Brisingamen de Freya, etcétera, perfectamente para la ocasión. Llega la hora de comer y Thor, por la historia que os he contado antes, ya veis que tiene buen saque. De hecho, se zampa él solo un buey y 8 salmones, él solito, y para regar aquello, pues se bebe 8 barriles de hidromiel. El gigante aquello le mosquea, jolín, con la novia, ¿no? Y le pregunta, ¿cómo es que tiene? Le pregunta a Loki, que está vestido de dama de compañía, ¿cómo es posible que esta mujer pueda meter todo eso dentro de sí, sin respirar prácticamente? El otro le dice que es que ha estado pues varias noches con el ansia y no ha comido nada por conocerle, y tiene tanto ansia en conocerle que no ha estado sin comer esos días, y que evidentemente a eso se debe. El caso es que el gigante Thrymr se va envalentonando y intenta arrancarle un beso a la novia. Fijaros. Debajo del disfraz, el gigante del Thor hace así y le echa una mirada que espanta a cualquiera. Y el gigante dice, madre mía, estos ojos furiosos y llenos de ira, estos ojos de fuego, ¿a qué se deben? El otro Loki le dice que es que estas noches ha estado pensando tanto en él que le consume esa llama, ¿no? Y que sale a través de sus ojos. Ya por último, y Thor se va cabreando después de todas estas cosas, la hermana del gigante les pide un regalo. Thor ya no aguanta. Thor ya coge, además traen el martillo, por cierto, para consumar el matrimonio. El martillo de Thor servía, entre otras cosas, para consumar cosas. Y de hecho está representado en muchas lápidas funerarias, en muchas piedras rúnicas, para consagrar el lugar donde yace alguien, por ejemplo. Bueno, pues ahí ven ese hombre, ese gigante con su martillo, para tratar de casarse con la novia. Thor ya no aguanta más, se deshace de todo aquello, coge el martillo y acaba con todo Cristo allí. Con el gigante, con la hermana del gigante y con todos los presentes, ¿no? Lo bueno de esta historia, que os digo, es que el Mjolnir es un objeto para consagrar, no solamente un objeto mitológico, sino que se empleaban réplicas de él cuando había que consagrar, por ejemplo, un matrimonio. Había un Godi, un sacerdote, que consagraba esa unión con el martillo de Thor, con una representación del martillo de Thor. Juramentos, igualmente. Defunciones, pues igual. Fijaros en esas estatuillas de bronce, que a mí me encantan porque son la prueba arqueológica de estas cosas que nos cuentan las Edas. Ahí tenéis una representación, de Thor, una estatuilla de bronce de unos 6,4 centímetros, pequeñita, del año 1000, el mismo año en el que los islandeses se convirtieron por decisión propia al cristianismo, y que procede de Islandia, y ahí ves el martillo, ¿no? El dios con un casco cónico y su martillo. Otras diosas que tienen magia también de por sí, las diosas Frigg y Freya, diosas. Ellas tienen un traje de halcón que cuando se lo ponen pueden volar. Los objetos mágicos abundan en las historias de la mitología nórdica. Pero el caso de Frigg y de Freya, porque podía haber sacado otras muchas, a mí me gusta mucho porque, primero, por una serie de aspectos. Fijaros en esas dos representaciones ya medievales de Freya y de Frigg. Cuando llega el cristianismo, evidentemente, estas dos diosas pierden su dignidad de diosas y se convierten en algo casi prácticamente satánico, en brujas. Directamente. Fijaros a Freya, que se la representa tocando un cuerno, montando un gato, que era el animal que le estaba consagrado, y a la diosa Frigg, la esposa de Odín, cabalgando sobre a mí me recuerda alguna planta, estramonio quizá, o qué sé yo, una de las plantas de las brujas.
De modo que esas diosas, como os digo, se convierten precisamente asociadas a la magia, asociadas a la brujería en el mejor de los sentidos, acaban asociándose a la peor de las magias cuando llega el cristianismo y son pues vistas como diosas. Y además, algunas de ellas, como diosas de la fertilidad, acaban convirtiéndose en relatos que algunos canónigos las ponen por de vuelta y media como mujeres de vida ligera, por decirlo así. Hay un colgante también, la prueba arqueológica, ¿no?, de estas creencias, un colgante de plata de la era vikinga, ese que veis ahí, que supuestamente representa a la diosa Freya llevando un collar mágico hecho por los enanos, que es el Brisingamen. Voy a hablar ahora, porque esto ha sido como una especie de ver cómo funciona la magia, ¿no?, en el mundo de los dioses, etcétera. Pero ¿cómo la ponían en práctica ellos, los seres humanos, los seres normales? Bueno, pues había varias formas. Era muy rico. Había varias formas. Una de ellas era el Seid y otra el Galder. Son dos formas de trabajar la magia absolutamente diferentes. El Galder significa encantamiento, significa hechizo rimado. Es como la palabra encantare, que en latín significa realmente eso. Cuando encantas a alguien es porque estás cantando algo que le fascina, algo que hechiza. Pues Galder tiene prácticamente la misma traducción que nuestro encantamiento. Y voy a hablaros primero del Seid. Seid, que practicaban un arte que practicaban las mujeres, también muy asociado, muy vinculado con prácticas chamánicas. Las descripciones de las sagas nos hablan de ritos que podemos rastrear entre los Sami, entre los Noaidi lapones y entre chamanes de prácticamente de toda Eurasia. ¿Cómo se llamaban esta gente que practicaba este arte? Seidman, en el caso de los hombres, Seidkona, en el caso de las mujeres. Man y Kona significan eso sencillamente, hombre y mujer. Perdonad que el constipado me puede hacer de las suyas. Bueno, fijaros. El Seid es un arte propia de mujeres. Está mal visto entre los hombres, en general. Es considerado, lo llaman los nórdicos, ergi. Significaría algo así como afeminado. De modo que no está bien visto que un hombre practique el Seid. Estaba muy bien visto, sin embargo, entre las mujeres, curiosamente. Aunque en algunas sagas aparecen hombres que practican el Seid y no se les dice nada, ni tienen nada que ocultar ni nada. De hecho, el propio Odín es un mago Seid y domina el Seid, porque lo aprende de la mismísima diosa Freya. Ahí tenéis una figurita de plata de Leire en Dinamarca, que es curiosa porque en Leire se hacían sacrificios a Odín. Sin embargo, los eruditos están divididos en cuanto a esta figura. ¿Veis que tiene como dos cuervos? Sin embargo, parece una mujer. Parece llevar un tocado más propio de mujer, parece llevar un collar enorme que le cubre, que le da varias vueltas, y eso parece aludir al Brisingamen, que es un collar asociado a la diosa Freya. Pero esos dos cuervos son típicos de Odín, con lo cual los eruditos no saben si es realmente una representación del propio Odín o de la propia Freya. Y yo me pregunto si en realidad no es una representación de Odín haciendo de Freya, es decir, practicando el Seid. Algo que apunto. Fijaros, el Seid, como os digo, está mal visto entre hombres, y Loki, ese dios trapacero que no desaprovecha ninguna oportunidad para meterse con nadie, incluidos los propios dioses. Hay un texto satírico que delicioso, que os aconsejo leer, que es el Lokasena, que son esos, los sarcasmos de Loki, sería la traducción. Y le dice Odín, se va metiendo con cada uno, y cada uno, otro responde, le dice, ¿pero cómo le dices esto al dios tal? Pues espérate tú, que tú también tienes lo tuyo. Y le suelta algo. Y así continuamente hasta que le suelta de todo a todos. Y a Odín le dice lo siguiente. Seider hacías. Eso dicen en Samsey. Tabalabeabas. Tambor. Como las volvas. En figura de brujo viviste entre hombres. Como diciendo, ergi eres. Afeminado. Le llamó afeminado al propio Odín. Seid significa, fijaros, es una palabra que está emparentada con otras que significan atadura, cuerda, atar, desatar. ¿Os acordáis de las nornas? Ellas tejen, ellas hilan y deshilan. La Seidkona hila y deshila, ata y desata. Cuando hay alguna situación que te tiene atrapado, te desata. Y cuando hay un enemigo que conviene atar, te ata. El poder de las hilanderas, el poder de las tejedoras, el poder de las señoras del destino. Es también la magia de los elfos, porque es una magia muy asociada al encantamiento. Las Seidkonas encantan, hechizan, nublan tu vista. Son capaces de hacer que veas cosas que no existen, o taparte o de ocultarte.
y es precisamente lo que saben hacer muy bien los elfos, que pueden aparecer en la forma que les da la gana, detener la naturaleza entera y meterte en un mundo absolutamente mágico creado con esa fuerza de la fascinación. Los elfos enseñan Seid. Cuando un hombre o una mujer querían saber Seid, hacían ofrendas a los elfos porque ellos tienen ese conocimiento, aparte de la diosa Freya. Nombres de mujeres que practicaban este tipo de artes, porque como os digo, entre los hombres poco, Seid poco, estaba mal visto, pero entre las mujeres mucho y muy bien consideradas. Algunas de ellas eran llamadas volva o vala, que significa literalmente la que lleva el cayado. Estas mujeres, o spácona, la que tiene la visión, spa significa visión, mujer de visión, llevaban un cayado, una vara mágica, que a menudo, luego lo veremos en algunos hallazgos arqueológicos, tiene forma de uso. De nuevo el arte de tejer y destejer. Ahí están, el Seidstafr, la vara del Seid, callados en forma de uso. También estaban hechos, a veces eran varas de madera grandes, pero muchos de ellos que han encontrado los arqueólogos tienen esa forma de uso, y ahí veis una foto, por ejemplo, la vara del enterramiento de Ulan, que es un enterramiento de una mujer enterrada con objetos de lujo que determinan que esa mujer era alguien de mucho prestigio en la sociedad de su momento. Y entre otras cosas, y era una sacerdotisa, una bruja, una vala, porque tenía cuando hablo de bruja, evidentemente lo hablo con el mayor de los respetos, porque era así como eran vistas en su propia sociedad, como mujeres que tenían contacto con lo divino prácticamente. ¿Veis ahí esa barra? Pues tiene forma de uso. Si habéis visto alguna vez un uso, una rueca, esa vara es un uso. Y los objetos que hay ahí, la vara es de 82 centímetros. Para la altura de la época está bien, es decir, es una vara hermosa, por decirlo así. Y pues aparecen con objetos exóticos, en algunos casos procedentes de países lejanos, es decir, que hace falta tener un poder económico para poder hacerte con ellas. Hay varios hallazgos arqueológicos, y esto es lo que me gusta, la arqueología da fe de que estas cosas existieron y que esta gente existió. Y hay tumbas de mujeres, varias tumbas de mujeres descubiertas por la arqueología, en la que aparecen este tipo de objetos y que nos hablan de sacerdotisas además a las que se les hacía enterramientos magníficos, muy ricos, y por lo tanto estaban muy bien consideradas. Por ejemplo, el barco de Kaupang en Noruega es un enterramiento naval. Ahí no hay un caudillo vikingo, ni mucho menos. Hay una mujer enterrada que tiene una vara de madera y una bolsa de cuero con semillas de cannabis, curiosamente. Los estupefacientes también eran empleados entre los nórdicos. Conocían su poder, conocían las plantas, evidentemente. Otro enterramiento está en Fitkat, en Dinamarca. Allí aparecieron, ojo, ya no cannabis, semillas de beleño. Aquellos que seáis aficionados a las historias de la brujería medieval, sabéis que las solanáceas, beleño, belladona, estramonio, etcétera, pues eran de las plantas favoritas de las brujas para generar ungüentos que pudieran ayudarlas a entrar en estados alterados de conciencia. Y otra cosa curiosa, un amuleto en forma de silla. Y veremos que la silla es muy importante. Voy a volver atrás y fijaros en ese pequeño detalle. Ese Odín o Freya o lo que sea sentado en un trono. Y es que en la mitología nórdica, Odín tiene un trono en una sala aparte, enorme también, tan grande como el Valhalla, donde él y Frigg se sientan y desde allí ven todo. Todo el mundo queda bajo sus pies y todos pueden verlo desde ese trono. Pero es que ese trono es representado también por los propios brujos y brujas para elevarse sobre un estrado, sobre un trono, y desde ahí ejercer su poder de visión o su poder mágico. Como os decía, los enterramientos, pues eso, están llenos de objetos de lujo, de objetos de valor que no tenía todo el mundo acceso a ellos y que nos hablan evidentemente de gente muy respetada. Hay varias descripciones de seiconas, de mujeres de este calibre, de este poder, que pues aparecen en muchas sagas, en muchos escritos, pero yo creo que la descripción más contundente y que merece la pena leer y releer, es un pasaje precioso, está en la saga de los groenlandeses. Y nos habla de Thorbjörg, a la que llamaban la pequeña Sibila. Fijaros en la descripción, es una traducción literal al castellano, siempre pierde evidentemente, y fijaros que esos escritos estaban hechos con una métrica especial, de modo que sonaban de una forma poética, por decirlo así. Fijaros en la descripción porque tiene castaña. Llevaba una capa azul atada con tiras de cuero, toda ella adornada con gemas hasta el dobladillo. Tenía un collar de cuentas de vidrio, cubría su cabeza una capucha negra de piel de cordero, forrada con la piel de un gato blanco, llevaba un bastón con empuñadura de cobre incrustada de piedras preciosas.
Rodeaba su cintura un cinto de yesca del cual prendía una bolsa grande y en esta guardaba los talismanes que necesitaba para su magia. Calzaba sus pies con peludos zapatos de piel de becerro cuyos largos y gruesos cordones terminaban en grandes botones de latón. Enfundaba sus manos en guantes de piel de gato forrados de piel blanca. Cada una de estas cosas tiene su porqué. La piel de gato es el animal de Freya, así que cada cosa ahí es algo simbólico. Pero esta mujer aparece de una manera que cuando la vieras entrar por la puerta en las casas grandes de un vikingo debería ser extraordinario, o sea, de una magnificencia tremenda, porque además estaban acostumbradas a ser mujeres dignas que entraban con toda la solemnidad y eran recibidas pues con total solemnidad, como digo. Esta mujer, os ahorraré los detalles, es mejor que leáis la propia saga de los groenlandeses, que es más bonito. Pero dentro de las cosas que ella necesita para hacer, llega a una granja donde va a realizar una sesión de seid para la gente que está allí reunida, no solamente la gente de las granjas, sino vecinos que han venido y que no pueden dejar de asistir a una ocasión similar. Esta mujer pide que las mujeres que haya por allí, si alguna, estamos hablando ya de un tiempo en el que el cristianismo ha llegado y algunas cosas se están perdiendo. Y entre ellas dice, ¿alguna de vosotras conoce los Barlokur? Los cantos de Barlok, evidentemente eran algunos cantos que le ayudaban a ella a entrar en trance, cantos mágicos. Y, desgraciadamente, pocas, la gente dice, pues no, salvo una, que recuerda que una pariente suya, no recuerdo ahora si su abuela, le enseñó los cantos, los viejos cantos. Entonces, dice, pues yo lo canto. Las mujeres forman en círculo alrededor del sitial, un sitial alto que le han hecho, igual que el trono de Odín, para poder ver todo. No todos la gente que está allí, sino todos los espíritus que se van a congregar y todo el mundo espiritual que se va a abrir delante de ella. Empieza el canto, termina esa primera parte del conjuro donde ella abre sus ojos a la otra realidad y dice así: hay ahora aquí muchos espíritus a los que hechizó el cantar, y que antes habían intentado rehuirnos, para no debernos obediencia. Y ahora se me revelan muchas cosas que antes permanecían ocultas. Y ella empieza entonces a tener el spa, la visión, y les dice que la hambruna que está matando de hambre a prácticamente toda la colonia acaba ese mismo año, que no deben preocuparse, que los cultivos volverán a ser los que eran, que la caza volverá a estar disponible, y así ocurrió. Y otras gentes la consultaban para sus pequeñas cosas particulares, se acercaban a ella con toda reverencia para preguntarle sobre cosas importantes acerca de su vida. Curiosidades. Los que practicaban el seid lo hacían a veces en familias completas, es decir, había familias enteras que se dedicaban a este arte. En la saga Las Daela, por ejemplo, se habla de un tal Kolket que va con toda su familia, son gente además itinerante, aunque pueda tener una especie de centro común, por decirlo así, pero van moviéndose entre las granjas para realizar su arte. En la saga de Olvar Huder hay una mujer, Heit, una volva, que también lleva, fijaros, un manto azul. El azul es importantísimo, es el color de la muerte. El color que te permite ver más allá. De hecho, incluso en algunas sagas, cuando alguien se viste de azul, algún guerrero, es porque va a matar a alguien. Se supone que el propio Odín tiene un manto azul, que representa, por otro lado, el cielo. Es decir, está conectado con la vida y con la muerte. Son las dos facetas. Pues ahí van estas mujeres con ese manto azul, azul y negro. Esta mujer se hacía acompañar de 15 chicos y 15 chicas jóvenes, que son las que cantan para ella sus cantos de Baldur. Y además lleva también, describe la saga, una varita rematada en forma de huso. En otra saga, en la Vasdaela, Thordis deja su vara a un personaje que se llama, la vara se llama Hogmur, domadora, y le deja su vara a un personaje que acude para que le ayude porque tiene un juicio y ha matado a alguien, y estas cosas se dirimían en juicios, en lo que se llaman things, asambleas, y necesita poder para poder salir del trance como sea. Le aconseja lo siguiente: cuando el abogado del otro, por decirlo así, le toque hablar, le tocas 3 veces en la mejilla izquierda. Y en ese momento, lo hace así, en ese momento el personaje que tenía que defender la causa del otro entra en un estado de estupor y ya no sabe qué hacer ni qué decir. 3 veces en la mejilla derecha hacen que te despiertes. Fijaros, la magia del sinsentido, de arrebatarte absolutamente el sentido. Voy a ir un poquito, porque no sé cómo vamos, 55. Vale, el arte de fascinar, como os digo, 5 minutitos, ¿no? El arte de fascinar. Bueno, como os digo, hay montones de ejemplos en las sagas en los que una bruja, por ejemplo, esconde a su hijo, que lo están buscando, lo persiguen porque ha matado a alguien o lo que sea. Varios hombres le persiguen, llegan hasta su casa. Cuando entran en la casa, lo que ven es a una mujer hilando en una rueca. Por poner uno de los muchos ejemplos que pongo aquí. ¿Qué es la rueca? Es el hijo.
Pero ella ha fascinado a todos los que la ven y creen que están viendo una ruca cuando en realidad es ella. Salto y tiro para adelante. Bueno, Seidman, brujos, algunos acabaron fatal. Los reyes, cuando intentaron cristianizar Noruega, Suecia, etcétera, intentaron usar esa religión para generar un reino homogéneo, que antes eran reinos pequeños, y una de las formas, como siempre, es tener una religión común, y estos querían imponerla a sangre y fuego, y muchos Seidman pues acabaron de mala manera. Voy para adelante, que por lo menos podamos hablar de las runas. Me imagino que las conocéis, ¿no? Son un alfabeto mágico, es lo que se conoce como el Futhar, igual que nosotros llamamos abecedario al abecedario por esas 3 primeras letras. Aquí se llama Futhar precisamente por las 5 primeras letras que lo componen. Fehu, Uruz, Zurisat, Ansud, Raido, son los nombres protogermánicos. Las runas acabaron derivando en otros sistemas. Los vikingos tenían unas, por ejemplo, los anglosajones otras. Esta es la más antigua. Fijaros que cada una de ellas son 8, 8, 8, son 3 familias. A la primera se le llama el Aetir, o familia o clan de Frey. ¿Por qué? Porque empieza por Fehu. La otra es la de Heimdall, el dios Heimdall, porque empieza con Hagalath. Y la otra es la de Tyr, porque empieza por Tigwar. Lo que quiero que veáis de estas letras, de estos símbolos, es que cada una de ellos representa una palabra. Por ejemplo, la primera es Fehu, y significa ganado, y también un sonido, porque la F de Fehu representa una F, de modo que yo puedo escribir largas frases en las que estoy jugando con sonidos, por un lado, es decir, transcribiendo lo que yo hablo a símbolos, pero ojo, que también cada una de ellas simboliza una palabra. Los que emplean las runas son los llamados Erilar o Vitki, en plural Vidkat. Así se llaman a los maestros rúnicos. La fórmula para emplear las runas, ya voy directo y a lo práctico, son estas cosas las que no suelo contar, están puestas en el libro, pero cada uno tiene que andar hilando. La fórmula rúnica, lo que hace un maestro rúnico es lo siguiente. Generalmente hay 5 pasos. A veces no se ponen todos, pero haces la secuencia de las letras, es decir, inscribes todo el Futhar. ¿Por qué? Porque eso es una reserva natural de magia. Todo el Futhar en sí es un objeto mágico. 2. Añades un nombre o una expresión que aluden al que hace el hechizo. Y en otras ocasiones a quien va dirigido también. Por ejemplo, hago un hechizo de protección para Pepe y pongo Erilath Javier, entrego este objeto de bendición y de protección a Pepe. ¿Vale? Palabras mágicas, palabras que tienen un significado mágico. Símbolos mágicos, como esos que veis debajo de la lanza. En la espada de Saibo, por ejemplo, en Noruega, esa que veis una esvástica también. La foto que veis arriba es una foto que hice en el Museo Arqueológico Nacional, es una fíbula visigoda, que ya eran arrianos, pero fijaros que aún todavía conservaban algunos de los símbolos mágicos germánicos típicos, como son la esvástica, que significa sencillamente eso, buena suerte, no más, evidentemente fuera de todas las ideologías. Y la palabra que designa el objeto, es decir, esas 5 cosas son las que debe llevar el Vitki a cabo para tener una secuencia ordenada. El procedimiento: primero graba las runas sobre hueso, sobre madera, las talla sobre metal, después las tiñe, habitualmente con su propia sangre. Es la vida, es la magia. El propio Futhar ya es mágico de por sí, pero las animas con tu sangre. La sangre anima tu cuerpo, la sangre anima las runas, son como criaturas. Y luego cantas, luego haces un galder, haces un encantamiento y cantas sobre ellas para terminar de fijar ese poder en él. Voy a ir rapidito para que me dé tiempo, si me enrollo y se me va el tema. Fijaros, ¿cómo se escriben? Puedo escribirlas de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, en bustrafedón, que significa en zigzag, es decir, empezar así, continuar así. Hay algunos trucos que tienen los magos rúnicos para hacer cosas. Por ejemplo, en el latín tenemos las palabras mayúsculas. Un Vitki lo que haría sería poner, por ejemplo, al principio de un nombre, las 2 primeras letras de ese nombre para indicar, para reforzar, enfatizar y que sea mayúscula. ¿Vale? Por ejemplo, en el caso de Pedro, la P repetida 2 veces, porque no hay runas mayúsculas o minúsculas. Si las pones 2 veces es como enfatizar, es como poner unas mayúsculas. Hay runas ligadas, fijaros, por ejemplo, en las que os pongo ahí, es pues una ligadura entre la runa I, la tercera de la segunda fila, que significa hielo, y la NG, que es la antepenúltima en la última fila. Bueno, pues esas 2 runas están ligadas formando un solo trazo. Y otras, por ejemplo, de fuerte poder mágico, como esa que veis ahí, que es una runa Tyr triple. La runa Tyr alude al dios Tyr, dios de la guerra, dios que sacrifica su brazo, además, para que el lobo Fenrir no pueda escapar. Bueno, pues ese era el dios al que muchos guerreros invocaban, y sobre todo poniendo en sus escudos y en otros objetos esa runa doble o triple, la runa Tyr puesta como 2 o 3 veces. Abajo lo que veis es el amuleto de Lindholm, en Suecia, donde aparece una inscripción que pone Ek Erilath, yo, el mago.
Sa Willigath Hateka. Construyo estas runas, me llamo el sabio, las interpretaciones ahí varían un poco, pero viene a decir eso: yo, el maestro rúnico, domino la sabiduría. Palabras de poder. Por ejemplo, fijaros en esa, Adualia. Nos puede parecer extrañísimo, pero generalmente seguro tenían un significado fonético. ¿Veis ahí la secuencia de las runas que la componen? Una doble A, etc. Otra, Ga, lobo. ¿Por qué pongo ahí lobo? Porque probablemente esto fuera el tratar de imitar el rugido, el aullido de un lobo. ¡Gau, gau, gau! Y esto era un grito de combate. Y esto está inscrito en una lanza. Fijaros que con runas ligadas. Típico hechizo rúnico para potenciar el poder de un arma. Está la runa Gebo y las dos juntas, ligadas, 3 veces. Otras, fijaros en cómo son como elementos fonéticos. Tua, tua. Todos son valores fonéticos. Y cuando uno empieza a hacer estos juegos infantiles, aparentemente, mientras respiras de una manera determinada y juegas con la fonética, pues muchas veces, sin darte cuenta, estás entrando en un estado de concentración aparte. O sea, todo tiene su porqué y no son juegos infantiles. El tuba tuba aparece en un bracteato, en el bracteato de Bastena. Un bracteato es una medalla de oro que hacían los romanos. Ellos la regalaban a los germanos y ellos trazaban encima todo tipo de amuletos. En este caso es el que veis ahí. Hay una figura, una cabeza enorme que viaja sobre un caballo, que se ve un poquito peor. Así. Bueno, en el libro hay una bonita reproducción. Además, si lo buscáis en internet lo vais a tener porque es un objeto magnífico que aparece en muchas partes. Está rodeado precisamente por el fúzar. Y está esa palabra ahí. Contiene todo el fúzar precisamente para darle todo ese poder. Otro objeto también en el que se utilizan runas de poder, el Scramsas del Támesis. El Scramsas era una especie de espada corta o cuchillo largo, como lo queramos ver, que utilizaban sobre todo los sajones, que de ahí viene la denominación de ellos, sax, cuchillo. Y pues fijaros también esos elementos rúnicos en los que aparecen también palabras mágicas. Avanzo rápidamente, más, porque estas palabras se suelen poner en los elementos mágicos. Lazu, invitación. Laukaz, puerro, una planta importantísima que aleja el mal, que simboliza fertilidad, que da virilidad, que da fuerza, y se ponen muchos talismanes precisamente buscando eso. Fijaros en este otro bracteato, ahí se ve muy bien la esvástica, la palabra alu, otra palabra mágica, la cabeza sobre un caballo y la esvástica. Se dice que ese jinete representa a Odín cabalgando sobre Sleipnir. Otra, alu. Aparece muchísimo, y ahí la veis también. En ese bracteato aparece A-L-U, de arriba abajo. Alu significa cerveza, o ofrenda, según otros autores. El caso es que es una palabra mágica que significa una ofrenda a los poderes divinos, es decir, se utilizaba muchísimo. Auya, buena suerte. Aparecen un montón de talismanes en los que se desea buena suerte a su portador. Ahí veis cómo se escriben. Avanzo. Palabras runas muy empleadas, pues ahí tenéis unas pocas. Tir, Lauca, Zansuz, Agla. Estos son runas. Cada runa representa algo y entonces se la pone a ella como tal, como representación de ese objeto. Por ejemplo, para decir Dios, pone sencillamente la runa As. Me paso directamente a las fotos. Fijaros, 8 runas Ansuz en el amuleto de Lindholm en Suecia. ¿Veis las primeras? Es la runa Ansuz repetida 8 veces. ¿Pero qué significa Ansuz? Significa Dios. Y aquí lo que están haciendo es aludir a los 8 dioses principales del panteón. Abajo, amuleto de bronce en Sigtuna contra la fiebre. Esto es curiosísimo. Ogro de la herida febril, señor de los ogros, huye ahora, te han descubierto. Ten 3 dolores para ti, lobo. Ten 9 desdichas para ti, lobo. Hielo, hielo, hielo. Que este hielo te deje satisfecho, lobo. Haz buen uso de los encantamientos de curación. Es un hechizo de sanación, en el que es un buen ejemplo de estas runas repetidas. Por ejemplo, dice... 3 dolores, son 3 runas Naudith, que significan necesidad. Cuando se envían 3, a veces 9 runas Naudith, estás mandando una poderosa fuerza negativa. Ten 9 desdichas para ti, hielo, hielo, hielo. Quédate congelado, no hagas nada. En este caso es contra un ogro, que supuestamente elfos, ogros y otros seres pues eran los responsables de muchas enfermedades. Voy a poner en práctica esto que he puesto para que veáis algunos ejemplos. Vale, yo quiero hacer de Vizki, ¿qué debería hacer? Ya habéis visto antes, tenéis que grabar las runas, tenéis que pensar en cada una de las letras, en cada uno de los sonidos, en cada una de las palabras. Habría que teñirlas con sangre propia, salvo que estén sobre un metal, evidentemente, y cantar sobre ellas. Y esa fórmula que os decía antes, el fúzar, los nombres, etc. Fijaros, un ejemplo que he puesto práctico.
Fuzar, es decir, las 5 primeras letras. Ahí las veis. 2 puntos para separar. Ek Erilaz, yo, el mago. Bruno, me he inventado este señor. Y está puesto ahí Bruno con 2 Bs para indicar que la B es mayúscula. Leuf, quiere. Si no sabemos protonórdico, lo mejor es utilizar nuestras propias palabras. Pero Leuf, además, se entiende bien porque es love, y en el propio alemán se entiende así. Quiere Berta, 2 puntos, Alu, palabra mágica, 2 puntos, anillo. ¿Qué es esto? Un objeto, un anillo, que un amado le regala a su amada. Ojo, no es un amarre. Yo odio especialmente los amarres. Es decir, es un objeto de consagración, donde 2 personas consagran su amor. Amor que evidentemente es consentido por ambos. Otro ejemplo, de buena suerte. Fuzar, de nuevo, poner los elementos, o bien depende de lo grande que sea el objeto, o todo el abecedario, por decirlo así, todo el sistema rúnico, o las 5 primeras. A veces incluso se pone la F y ya está. Ek Erilaz Bruno, me invento este mago, grabó runas en este colgante para Berta. 2 puntos. Aulla, buena suerte. Es decir, me menciono yo como mago. Pongo ese Fuzar como poder, indico qué es lo que quiero, Aulla, buena suerte, y luego además lo refuerzo con 8 runas A, que significa Dios. Es decir, llamo a los dioses, a esos 8 dioses, para que traigan buena suerte. Y un ejemplo, estos son 2 ejemplos que me he inventado, yo mismo que he sacado, tratando de aplicar lo que hemos visto antes. Un amuleto real, para que veáis. El amuleto de Finevi en Suecia del siglo XI, de cobre, es una plaquita de cobre de unos 5 por 5 centímetros, para que veáis cómo esto pues, es prácticamente lo mismo. Aquí tallé protección para ti, Bofi, hay una serie de letras que no se leen bien, a ti es segura, y que el relámpago mantenga todo el mal lejos de Bofi, que Thor le proteja con su martillo que vino del mar, aleja todo mal, no obtendrás nada de Bofi, los dioses están bajo él y sobre él. Un amuleto de protección típico. Talismanes, rapidísimo. Martillo de Thor, todos lo conocéis, de protección evidentemente, y el Valknut, que mucha gente no lo aconseja porque supuestamente es un amuleto que utilizaba la gente dedicado a Odín, entonces inconscientemente tú mismo te orientas a morir de manera violenta para llegar al Valhalla, así que ojito con él. Talismanes que proceden de libros de magia islandeses posteriores y que se llevan mucho entre la gente que intenta actualizar la vieja religión, entre los paganos, pues están, por ejemplo, estos 2, son muy populares, el Hæxelmur, el yelmo del terror, que supuestamente te protege contra los enemigos, mucha gente lo lleva tatuado, o el Vegvisir, que es algo que te muestra el camino. Cuando estás perdido, supuestamente tienes que buscar tu camino en la vida, y este talismán te ayudaría. Sí, os digo que no hay realmente pruebas del uso de estos, sí los nombres, pero no de que estos diseños sean los que se emplearan en época vikinga. Estos posteriores aparecen en libros, en grimorios de magia medieval en Islandia, sobre todo, también los hay en Dinamarca, pero sobre todo en Islandia, ya del siglo XVIII, XIX e incluso más tardío. Y me he enrollado muchísimo, así que lo único que puedo hacer ahora es pediros gracias por soportarme. Si hay alguna pregunta, rapidito, que creo que me he comido el tiempo de todo. Sí, claro. La espástica es también la espiral toroidal de la energía bajo la gran pirámide, el número pi y el número que Fibonacci. Los 2 cuerpos también son el alma gemela y el triskel celta también es nórdico. Veamos, el triskel es que son objetos que en realidad no pertenecen a ninguna cultura en particular. El triskel, por ejemplo, aparece también entre los nórdicos y entre los celtas. El tetraskel incluso sería una variante de la esvástica. En cuanto a la esvástica, es muy típica de los indoeuropeos, pero aparece también en otras muchas culturas, incluso aparece en América. En el entorno indoeuropeo lo que significa realmente es buena suerte, es decir, el uso que le dieron los nazis es absolutamente espúreo y no tiene nada que ver. Y de hecho a mí me da rabia que los símbolos caigan en desuso precisamente por eso. Pero si vais a Oriente lo vais a ver en todas partes como símbolo de buena suerte, tanto levógiras como destrógiras, en el mundo hindú, en el mundo budista. Claro. Entonces, son símbolos solares por un lado y otro simbolismo que se conoce menos, que es el polar, porque también alude a la estrella polar y a todo dando vueltas alrededor de ello. El movimiento a partir de ese eje primario. Es verdad. Sí.
de la religión nórdica el cristianismo absorbió al musulmán? Pues que yo sepa, no, ocurrió al revés, sobre todo por parte de los magos. Los magos, como son gente muy práctica, pues fíjate, en uno de los capítulos del libro cuento más o menos lo que ocurre después de la cristianización y continúan utilizando las runas, pero empiezan a meter elementos por un lado, de la nueva religión, es decir, puedes ver a Freya al lado de la Virgen María, curiosamente, de nombres de ángeles, de los 7 durmientes de Éfeso, que es una leyenda cristiana, y todo esto escrito en runas. Y sobre todo también elementos de la magia cabalística y de la magia gnóstica, curiosamente. Claro, sincretismo. Y entonces ves cosas rúnicas donde aparece la palabra abracadabra. O agla, que es una vieja cosa de la cábala. Entonces, pero eso es... Venga, pues ya está.